la fuerza para seguir adelante en su obra y para alcanzar muchos para su gloria. Amén. Oh Jesús, brilla en mi vida, ilumina nuestro camino, que tu luz guíe nuestros pasos, como el sol que ilumina la tierra. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, llénanos de tu amor y gracia, llena de paz nuestro corazón, consolador, llénanos de poder y gloria, recibe hoy nuestra adoración. Hoy venimos a tu presencia, de tinieblas a luz nos llamas, con tu sangre nos has rescatado, nuestra deuda en la cruz has pagado. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, llénanos de tu amor y gracia, llena de paz nuestro corazón, consolador, llénanos de poder y gloria, recibe hoy nuestra adoración. Brilla Jesús, llénanos de tu amor y gracia, llena de paz nuestro corazón, consolador, consolador, llénanos de poder y gloria, recibe hoy nuestra adoración. Hola hermanos, seguimos en el tema relacionado al libro de Proverbios, y el libro de Proverbios enfatiza el tema de la sabiduría, y en esta ocasión aprenderemos un nuevo tema. Pero antes vamos a orar y pondremos en las manos de Dios tanto este tiempo como también cualquier motivo o necesidad que pueda estar presentes en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora porque una vez más podemos apartar un tiempo dedicado a nuestro crecimiento espiritual, al conocimiento de las Sagradas Escrituras, para conocer, Señor amado, tu voluntad y poder también de esa manera vivir conforme a las indicaciones, mandamientos, instrucciones que tú nos has dejado en tu palabra gloriosa. Te pedimos, Señor Santo, por todos los motivos o necesidades que puedan estar presentes en nuestras vidas. Queremos poner todo en tus manos, queremos depender de ti, queremos descansar en ti, queremos confiar en tu cuidado y control soberano que tú ejerces, Señor, sobre nuestras vidas. Ponemos en tus manos también la meditación de nuestros corazones, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe y nos muestre siempre el camino por el cual tú quieres que nosotros vivamos. Te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, nuestras vidas también están en tus manos, y todos los motivos de oración que te hemos expresado en este momento, así como este devocional, lo hacemos orando en el nombre precioso de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria. Amén y amén. Recuerda siempre que una meditación profunda o una meditación disciplinada se lleva a cabo de mejor manera cuando todos tomamos nuestros propios apuntes. Nosotros te facilitamos una idea de lo que es el bosquejo de este devocional, pero tú también puedes escribir aparte en tus propias notas. El tema para esta ocasión se llama productividad, y este tema está basado, por supuesto,
como lo hemos venido haciendo en los últimos devocionales, en el libro de Proverbios. Y los versículos en particular son del 6 al 11. Vamos a leerlos primero y entonces veremos después en qué consiste. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Productividad es uno de los temas que se abordan en este capítulo 6 del libro de Proverbios. Podemos recordar que el libro de Proverbios trata acerca de la sabiduría y sobre todo de la sabiduría que honra a Dios, de la sabiduría que agrada a Dios, de la sabiduría que tiene por principio el temor del Señor. Y es muy interesante porque habiendo hablado de los aspectos filosóficos de la sabiduría o de los aspectos fundamentales de la sabiduría, ahora este libro nos lleva a tratar precisamente lo que es la aplicación de dicha sabiduría en diferentes escenarios. De hecho, este capítulo número 6 trata acerca de la aplicación de principios sabios o de la aplicación de la sabiduría de Dios en por lo menos 3 escenarios, temas que se van a ver a lo largo de los siguientes devocionales que tendremos. Pero uno de esos escenarios tiene que ver con el tema de la laboriosidad o el tema de la productividad, como lo es el tema de esta ocasión. Entonces, ¿de qué manera en el escenario laboral, en el escenario de la vida, en el escenario del trabajo se puede aplicar la sabiduría de Dios? Precisamente de eso vamos a reflexionar a continuación. Primeramente, vamos a aprender nosotros un ejemplo curioso de productividad. Es muy interesante porque la instrucción acerca de la importancia y de la necesidad de que obremos con diligencia inicia precisamente con el discurso del escritor sagrado, llevando al lector a que fije su mirada, su capacidad observativa en lo que es la vida de nada más y nada menos que, como lo ha mencionado en el versículo, una hormiguita. Pero vamos a ver de antemano algunas definiciones que son fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de productividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tiene que ver, como el diccionario nos lo enseña, con la cualidad de productivo o con la capacidad de producción o con la virtud de producir, pero en pocas palabras tiene que ver con algo que es útil y provechoso. Es decir, ser productivo tiene que ver con ser útil y con ser provechoso, con sacar provecho, pero no en el sentido negativo de aprovecharse de alguien o aprovecharse de algo. Más bien tiene que ver con aprovechar diligentemente nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra energía, nuestros recursos. Tiene que ver precisamente con esa vocación que nos lleva a ser diligentes en lo que nosotros necesitamos hacer. De eso trata precisamente entonces este devocional cuando hablamos de productividad. Y es ahí donde viene un ejemplo curioso. Bueno, ¿cómo podemos ser nosotros productivos? ¿De qué manera podemos ser nosotros trabajadores? ¿Cómo podemos nosotros ser diligentes y no perezosos en lo que nosotros hacemos? Debes recordar que la sabiduría de la que estamos aprendiendo en el libro de Proverbios es una sabiduría que tiene como fuente a nuestro Dios. Y nuestro Dios es el Creador. No hay ser más diligente, no hay ser más productivo en el cielo ni en la tierra más que Dios. No existe en el universo, no existe ninguna forma de mayor productividad
No existe un ser que pueda ser más que nuestro Dios en esta característica de ser productivo. Por eso mismo la sabiduría que viene de Dios también nos va a enseñar a nosotros a ser productivos en lo que hacemos. Y es aquí donde viene este versículo muy interesante, el versículo número 6, cuando nos dice: ve a la hormiga y se dirige al perezoso. Dice: mira sus caminos y sé sabio, sé muy sabio. Primeramente, es un poco curioso el ejemplo que nos da el escritor para que prestemos atención a las hormigas, que las observemos con la finalidad de que aprendamos de ella. Aunque el versículo está hablando de perezosos, realmente la exhortación es para todos, la invitación es para todos a fijarnos en la hormiga. Pero cuando dice el perezoso, es una manera realmente también de recordarle que aún lo que puede ser ese animalito tan pequeño, ese animalito que tiene tantas desventajas y tantas incapacidades al compararse con un ser humano, de ese animalito una persona perezosa debería de aprender. En un sentido, no está el escritor llevándonos a que nosotros aprendamos, por ejemplo, de los empresarios más exitosos de nuestro contexto, o que aprendamos de los líderes jóvenes de nuestra época, o que aprendamos de aquellos que han logrado tal vez algún éxito en cualquier área de la vida. Le dice al perezoso que se fije en la hormiga, es decir, ese animalito que ni siquiera tiene las capacidades o las ventajas que puede tener un empresario exitoso o un líder destacado de nuestro entorno. Así entonces es una manera de decirle: mira, si no quieres aprender de los hombres, si no quieres aprender de los que han logrado salir adelante en la vida, entonces aprende de una hormiguita que no tiene lo que tú tienes, que no tiene las ventajas, que no tiene la inteligencia que tú tienes, que no tiene las dotes, porque Dios no le dio a la hormiga la capacidad que sí le dio al ser humano. Y el ser humano que está en un estado, valga la redundancia, de pereza, de inactividad o de ser improductivo, entonces a esa persona que se dedica al ocio o a la pereza, le dice: bueno, si no aprendes de los demás, de cómo los demás se desarrollan, entonces mira a esas hormiguitas. No tienen tu capacidad, no tienen tu poder y tienen mucho que enseñarte. Y vendrá después las instrucciones sobre lo que debe aprender. Pero hay aquí en este mismo versículo dos términos o dos ideas que es muy importante prestarle atención. Cuando habla de perezoso, está refiriéndose en particular a una persona que no está inclinada a trabajar o a esforzarse. Es esa persona a la que no le gusta el trabajo. Es esa persona que está en el trabajo y que puede tener alguna clase de excusa para no trabajar o para no realizar o llevar a cabo su trabajo de la manera responsable que se espera de ella. Dice en la definición que habla de una persona que es negligente, descuidada o floja en hacer lo que debe o necesita hacer. De eso está hablando este versículo cuando se refiere al perezoso. Es precisamente esa persona que no se inclina al esfuerzo, a la necesidad de esforzarse y de trabajar como debe hacerlo. Esa persona no honra a Dios, porque nuestro Dios es un Dios trabajador, nuestro Dios es un Dios esforzado. Basta con observar los primeros capítulos del libro de Génesis, donde se nos muestra a un Dios que trabaja, un Dios que diseña, un Dios que ejecuta también una idea que concibió, un Dios que es capaz de crear la tierra y todo lo que en ella hay, así como también es capaz de crear todo el universo, las estrellas, el cielo y todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Ese es un Dios trabajador, ese es un Dios diligente, no es un Dios perezoso. Entonces, la exhortación es: no seas
perezoso, es decir, no seas una persona inclinada a no trabajo, no seas negligente, no seas descuidado en lo que debes ser productivo. Y más bien el versículo nos dijo que debemos ser sabios. ¿A qué se refiere esta idea? Bueno, esta idea se refiere a la necesidad de ser o llegar a ser visto, distinguido o señalado por los demás como alguien que se ejercita o que ejercita el buen juicio. Entonces no debemos ser perezosos, debemos ser personas que se caracterizan porque ejercemos un buen juicio en la vida. Y si una persona perezosa no quiere aprender de los demás mortales que tienen la misma capacidad que él, pero que han llegado más lejos porque han sido diligentes en lo que deben hacer, entonces el proverbio le pone el ejemplo, como ya vimos, de las hormigas. Y al hablar de las hormigas, el escritor sagrado menciona que estas no tienen ciertas capacidades, sin embargo, son muy productivas. Veamos lo que dice acerca de ellas. Dice, la cual, hablando de la hormiga, dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Antes de seguir a lo que va a decir, es importante observar esto. Mira entonces, una hormiga no tiene capitán. Capitán en este sentido significa una persona o un ser que guía, una persona que también provee dirección, una persona que al mismo tiempo está a cargo de cuidar o de movilizar a otros para que se enfoquen y trabajen de cara a una meta, a un objetivo o a un propósito. Las hormigas tampoco tienen un gobernador, es decir, no tienen a una hormiga que ha sido investida formalmente, que ha sido nombrada en algún cargo de jefatura. No han presenciado las hormigas un acto donde una hormiga mayor, como lo podría ser tal vez un jefe, para ocupar un cargo de supervisión en las hormigas. No lo tienen, y tampoco tienen señor, es decir, no tienen realmente un gobierno establecido o una estructura de gobierno establecido sobre o bajo la cual una persona debe o funciona generalmente. Entonces las hormigas no tienen ni capitán, no tienen ni gobernador, no tienen ni señor. Cosas que un perezoso suele necesitar porque necesita de la supervisión de estos tres o de estas tres figuras para poder trabajar o para poder producir hasta lo más mínimo. Es decir, hasta para dar el mínimo esfuerzo, una persona perezosa necesita al capitán, necesita al gobernador y necesita al señor. La hormiga no tiene. El perezoso sí lo puede tener, el ser humano sí lo puede llegar a tener, las hormigas no lo tienen. Y fíjate, sin tener nada de eso, las hormigas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué son capaces de hacer? Mira la inteligencia que Dios ha puesto en una hormiga. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice precisamente que sin tener ni capitán, ni gobernador, ni señor, la hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La idea de preparar tiene que ver precisamente con aquel concepto de la previsión. Tiene que ver con el aspecto de aprender a guardar con la vista o con la mirada en un punto del porvenir en el cual será muy necesario hacer uso de lo que ahora se está preparando. Entonces la hormiga se prepara, dice, en el verano su comida. La guarda y la tiene lista porque sabe que vendrá un tiempo donde la comida no estará disponible ya. ¿Y de dónde tomará? Precisamente de lo que ha preparado. Por eso dice en el mismo versículo, y recoge en el tiempo de la siega, es decir, cuando es el momento de la cosecha, es el momento en el que la hormiga recoge y guarda su mantenimiento o todo el alimento que va a necesitar. Es decir,
recoge su provisión o sus provisiones porque sabe que vendrá el momento en el que lo va a necesitar y ya no habrá cosecha de dónde ir a tomar. Una hormiga no se puede dar el lujo de ser perezosa. Una hormiga se prepara con anticipación al porvenir, lo logra reunir lo que va a necesitar, lo preserva, lo conserva, y cuando viene entonces el momento donde ya no hay cosecha, entonces está lista para hacer uso de las provisiones que diligentemente guardó. En eso consiste precisamente la productividad. Consiste en esta aplicación necesaria de la sabiduría a través de la cual una persona, un creyente, un hijo de Dios, diligentemente trabaja, no se conforma, renuncia a la pereza, no gusta de la pereza, más bien se la quita de encima y decide, así como una hormiga, trabajar en los tiempos que toca trabajar con la finalidad de ser productivo. Este devocional no trata de la adicción al trabajo. Este devocional no trata de la adicción al éxito. No trata acerca de todas esas ideas de acumular y acumular y acumular, que son más parecidas a lo que es la avaricia. No, este devocional trata precisamente del trabajo necesario, requerido para poder hacerse de las provisiones necesarias de cara a un futuro que puede ser un futuro inmediato, un futuro también no tan inmediato, quizá de mediano plazo o probablemente de largo plazo. Así entonces somos llamados a no ser perezosos. Una persona perezosa no podrá ser jamás productiva. Y el campo de la productividad, el campo de la laboriosidad, el campo del trabajo, el campo donde se requiere diligencia, es un buen escenario para poner en práctica los principios de la sabiduría que provienen de Dios. Así entonces, el segundo aspecto de este devocional nos hace la siguiente y fuerte exhortación, que dice así: reacciona. Ya ha sido suficiente, dirigiéndose al perezoso, por supuesto, ya ha sido suficiente pérdida de tiempo, ya pospusiste mucho, ya alargaste la decisión, ya lo dejaste para mañana muchas veces, ya has experimentado mucha dilatación de la decisión o del trabajo y lo has retardado tanto que estás en un momento crítico. Y entonces la pregunta de los versículos que hemos leído vienen en esa línea o en esa dirección. El versículo 9, por ejemplo, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Otra vez está dirigiéndose a una persona en particular en un estado de pereza o de negligencia. Ahora, cuando aquí se menciona hasta cuándo has de dormir, no está hablando del dormir necesario que todos los seres humanos requerimos en lo que es cada día. Es decir, hay un tiempo necesario, justo, un tiempo que es saludable para dormir. Está hablando realmente de la persona perezosa que, huyéndole al trabajo, prefiere lo que es el ocio, prefiere lo que es la inactividad, prefiere realmente no ocuparse en aquello que necesita ocuparse, porque la vida, la familia, la sociedad o uno mismo así lo necesita. Entonces le pregunta: ¿hasta cuándo has de dormir? Y dice: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Aunque se refiere en un sentido literal a la persona que pasa dormida y necesita levantarse, ya despiértate. Es decir, deja la cama y ponte a trabajar. Es lo que está insinuando, enseñando esto. Levántate ya, ¿qué estás haciendo en la cama? Decimos nosotros en términos populares que se nos pegó la sábana cuando nos cuesta levantarnos. Ahora,
no está hablando de la persona que trabajó diligentemente y ahora está descansando porque lo necesita. Está hablando del que se la pasa siempre en un estado de pereza, queriendo siempre evadir el trabajo, y una de las alternativas es lo que es el dormir. Dice, ¿hasta cuándo te levantarás de tu sueño, de ese estado mental de descanso prolongado? ¿Hasta cuándo? Es la idea. Y el versículo siguiente, el versículo número 10, sigue describiendo el estado o la vida de la persona perezosa, a quien se le dice, ya reacciona, se le dice, tu vida es esta, un poco de sueño y un poco de dormitar. Mientras que el sueño ya sí es el estado de dormir, como sucede en las noches. El dormitar es que está medio dormido y medio despierto, así anda funcionando también, como decimos, a medio motor, porque prefiere más bien pasar durmiendo, pasar descansando, pasar evadiendo las responsabilidades. Y así lo dice en la segunda parte del versículo, dice, y cruzar por un poco las manos para reposo. Una vez más, ese reposo no está hablando del reposo del que aún la Biblia también nos enseña para que nosotros recuperemos fuerzas o para que nosotros descansemos después de una jornada de productividad. El reposo está para la persona que se ha ocupado de una manera diligente después de una jornada laboriosa, entonces necesita reposar o descansar. Pero aquí más bien el reposo que está señalando el escritor está refiriéndose a esa clase de reposo que lleva a la evasión del trabajo. Aquí el reposo que se menciona en este versículo no es el descanso de la noche, sino es la actitud evasiva de las responsabilidades que debemos enfrentar diligentemente y que debemos también llevar a cabo de la mejor manera, porque de esa manera nos vamos a parecer o asemejar más a nuestro Dios, que es un Dios diligente, un Dios trabajador. Por último, también tenemos el tercer aspecto de este devocional, el cual nos habla acerca del asalto de la negligencia. El asalto de la negligencia. La negligencia vendrá y nos va a asaltar. Eso será un acto terrible. No nos daremos cuenta, o tal vez sí la podremos ver, que viene llegando, se viene asomando y de repente se va a apoderar de nosotros. Nos va a capturar y nos va a asaltar. Algo nos va a robar, nos va a privar de algo. La negligencia cuando viene cerca de nosotros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de negligencia? Bueno, tiene que ver precisamente con ese descuido o con esa falta de cuidado o falta de aplicación en algo. Es decir, tiene que ver con el ser perezoso, con el ser inactivo o el ser improductivos, el ser no trabajadores. Esta actitud nos va a producir a nosotros pérdida, nos va a producir un daño. Esta vendrá a nosotros, como lo dice el versículo siguiente. Dice que esta va a producir en nosotros lo que es unas consecuencias trágicas, unas consecuencias que seguramente lamentaremos. Dice el versículo, así vendrá tu necesidad como caminante. Sigue de perezoso, sigue durmiendo si quieres, sigue dormitado, sigue sin reaccionar, sigue sin responder, sin ser responsable, sin ser diligente. Y dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Vendrá, imagínate que vendrá caminando como una persona errante. La necesidad anda como errante por las calles, anda precisamente allí donde hay vagancia. Allí anda lo que es la necesidad, viendo a quién captura, viendo a quién prensa, viendo con quién convive. Esa es la tarea de la necesidad. Anda por allí, rodeando, anda cerca de nosotros, y sus preferidos son precisamente los perezosos, los negligentes, aquellos que no gustan y que evaden sus responsabilidades y el trabajo. Y el mismo versículo dice también, y tu pobreza vendrá como un hombre
armado y no vendrá para cuidarte, es decir, viene armado no para cuidarte, viene armado porque precisamente viene a asaltarte, viene a quitarte o hacer que te desprendas o que nunca llegues a obtener lo necesario, lo que necesitabas, así como la hormiga que guardó lo que necesitaba, vendrá más bien para ti lo que es la necesidad y vendrá también la pobreza y vendrá y te harán a ti sufrir la ausencia hasta de lo que tú necesitas. Aquí hay dos palabras que se están empleando y que las vamos a ver precisamente. Cuando habla de necesidad, está refiriéndose, como tú puedes leer, a ese estado de tener poco o ningún dinero. Escucha, porque a eso se está refiriendo el versículo cuando está hablando de necesidad. Es el estado de tener poco o ningún dinero y pocas posesiones materiales o ninguna. A menudo entendido como el estatus de alguien que debe mendigar para sobrevivir. Ahora, no está hablando tampoco aquí de esas personas que son muy trabajadoras, muy diligentes y que por alguna razón, a pesar de ser muy trabajadoras, llegan a experimentar ciertas necesidades. Aquí está hablando del perezoso y que por causa de la pereza experimentará este tipo de necesidad. También sabemos que hay personas muy trabajadoras, muy luchadoras y que no viven realmente con riquezas o con abundancia de bienes o con abundancia de lo que nosotros llamamos como lo material. Pero aquí la aplicación tiene que ver con la escasez producida por lo que es la pereza o la falta de diligencia de una persona. Y lo podemos ver también con la siguiente definición, que habla precisamente de la pobreza. Aquí se refiere, en el versículo, a todo lo que es necesario, pero que falta. Todo lo que es necesario, pero falta. Es decir, lo que necesito me falta, o me falta lo que necesito por causa de mi pereza. Recordemos siempre, aquí no estamos hablando de que si necesito algo es por causa de pereza. No está diciendo estos versículos que todo aquel que tiene una necesidad es porque es perezoso. No, no dice eso. En los versículos están hablando de aquel que por su pereza experimentará y sufrirá precisamente lo que es el asalto de la necesidad y el asalto también de la pobreza, pero es producida esta necesidad por sí mismo, porque no fue diligente, porque no trabajó como debía, no se preparó adecuadamente, no vio hacia el futuro, no quiso esforzarse como los demás, no quiso trabajar de manera fuerte como los demás, no quiso sacrificar nada de sí mismo para poder tal vez prevenir o prever algo en el futuro. De ellos está hablando. Así entonces vemos que la sabiduría de Dios, la sabiduría que tiene como principio el temor de Dios, tiene aplicaciones muy prácticas en nuestra vida cotidiana. En esta ocasión, esa sabiduría nos ha instruido y nos enseña acerca de cómo tratar y ver lo que es el tema de la productividad, advirtiéndonos que no seamos perezosos, sino que seamos diligentes como la hormiga, porque si no, nos enseña la Biblia, en esta ocasión vendrá lo que es la necesidad y vendrá la pobreza y se apoderará como un hombre armado, nos va a capturar, nos va a secuestrar y nos va a privar aún de lo que más necesitamos. Sigue meditando en este devocional y dejo para ti el resumen para que tú sigas observando precisamente lo que tenemos que aprender en este devocional. Recuerda siempre un ejemplo curioso de productividad, recuerda, reacciona y recuerda el asalto de la negligencia.